Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Al fin viernes, Moreno. ¿Cómo anda usted? Hoy es 30 de julio y ya se nos fue el séptimo mes del año. Este es nuestro programa número 68. Y en este programa estará muy presente nuestra querida compañera Evita, al haberse cumplido este 26 de julio, un año más de su partida hacia el Comando Celestial. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo, qué bueno tenerlos como siempre con nosotros. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes y un saludo especial a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En la hora de Moreno hoy tenemos un programa analítico, memorioso y con un horizonte promisorio. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno nos va a hablar de las tensiones y de las inconsistencias de la economía en un contexto electoral y teniendo por delante un horizonte esperanzador. Litia, otro viernes más con este formato, y van un montón, pero bueno, no desesperemos que ya vamos a hacer el programa cara a cara. Mire, Guitia, la situación económica está como lo habíamos planteado. Hoy hay una tensión por los dólares del Banco Central entre el sistema financiero y la economía real. Claro, hasta julio pudieron abastecer más o menos. Pudieron, con la brujería que hacen en la mesa de dinero del Banco Central, decir, bueno, la brecha la tenemos solamente en un 80%, y estuvieron alimentando a los importadores, y esto lo va a ver usted a mitad de agosto cuando salga el número de la balanza comercial. Claro, el número de la balanza comercial proyectado en el semestre va a dar muy complicado. Y ahí empiezan las tensiones, porque el esquema económico que han hecho no permite abastecer ambos circuitos. Y entonces el gobierno tiene un lío muy grande en este nivel de actividad. No es que tiene un lío muy grande y tiramos la casa por la ventana. A este nivel de actividad, las inconsistencias del esquema económico de Alberto Fernández están brillando. Y al brillar tenemos estos líos que se van a armar. Y así van a llegar a las elecciones. Peor van a llegar a las elecciones. Peor. En términos económicos van a llegar peor. Y entonces el oficialismo va a tener un desempeño deplorable. Pero no, Moreno, las encuestas hasta le están dando que en Capital van a tener un buen... Mire, Guitia, lo mismo pasaba con Macri, que pensaba que ganaba las PASO, y después esa noche no daban los resultados porque, mire, los pueblos, sobre todo en la Argentina, en las elecciones de medio término, en general lo acompañaron a Macri. Ganó por poquito, bueno, pero ganó. Sin embargo, acá el resultado va a ser muy complejo. Y entonces, ¿cómo seguimos? Si la economía no da resultado, y va de suyo que la política tampoco, ¿cómo seguimos? Y seguimos con la esperanza del peronismo. ¿Y cómo se va a expresar la esperanza del peronismo? Bueno, en las listas peronistas que se presenten en la provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no?, también en Capital. Y entonces empieza a aparecer allá en el horizonte el extraordinario sol del escudo peronista.
no socialdemócrata, no radical, no cosas raras. Mire, empieza a emerger el peronismo nuevamente. Esa esperanza en el pueblo argentino que en el 2023 vuelve a gobernar el peronismo. ¿Y yo qué tengo que ver si el agio y tu mujer te han roto el presupuesto? La compañera Beatriz Paglieri, en su recorrido a través de las políticas llevadas a cabo por Guillermo Moreno en defensa del modelo durante la década ganada, va a desarrollar lo acontecido con las restricciones del abastecimiento energético y las medidas encaradas, contextuándolas con las directrices emanadas de Néstor Kirchner y la repercusión mediática. Hoy, 30 de julio del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos construyendo memoria y en ese ejercicio de memoria tomaremos el discurso de Néstor Kirchner del 26 de junio de 2007, cuando manifestó que la Argentina creció casi un 50% en lo que va de la gestión que estamos llevando adelante entre todos. Desde el primer día nos dijeron que íbamos a tener crisis energética en la Argentina. Hemos trabajado siempre al límite, pero siempre haciendo crecer la industria, siempre haciendo crecer la construcción, siempre haciendo crecer el trabajo, siempre haciendo crecer la Argentina. Y afirmó: yo les digo a los argentinos que bienvenido este tipo de problemas, porque si tenemos este tipo de problemas por el crecimiento de la Argentina, bienvenido. Nosotros no les esquivamos a las responsabilidades, nos hicimos cargo de todas las responsabilidades. Vamos a seguir trabajando para tener más gas, vamos a seguir trabajando para tener, por supuesto, más producción energética, vamos a seguir trabajando para tener más industrias, vamos a seguir trabajando para tener más trabajo, vamos a seguir trabajando para tener mejores salarios, vamos a seguir trabajando para tener mejor distribución del ingreso. Y en ese marco, los titulares daban cuenta que el 9 de julio de 2007 la nieve cubrió a la ciudad y las zonas suburbanas. Hasta el centro se cubrió de blanco. El 9 de julio de 2007 queda en la historia meteorológica de la ciudad de Buenos Aires como uno de los grandes hitos. Nevadas en la Argentina, del 9 de julio de 2007. Durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2007 se produjo la entrada de una masa de aire frío polar que afectó a casi todo el territorio argentino y partes de países vecinos. Otros estados de Sudamérica también se vieron afectados por esta intensa ola polar. La caída de nieve en el área metropolitana de Buenos Aires se prolongó desde aproximadamente el mediodía hasta la madrugada del día siguiente. En la ciudad de Buenos Aires no se registraba un fenómeno de tal magnitud desde 1918. Y relacionemos esta realidad con una nota del diario La Nación en la que escribieron refiriéndose a Moreno: otras gestas lo vieron ganar. En el crudo invierno de 2007, el gobierno venía de aplicar cortes de electricidad de hasta 8 horas diarias, durante 69 días ininterrumpidos, a todas las empresas grandes y medianas del país. Faltaban pocos meses para las elecciones presidenciales y con el aval de Néstor Kirchner, Moreno tomó las riendas. Moreno tomó las riendas. Llamó, amenazó, presionó, negoció con los grandes consumidores. Ordenó forzar los embalses del Comahue hasta un nivel riesgoso para los técnicos, pero lo consiguió. Se terminaron los cortes y la Argentina llegó a octubre sin problemas significativos en los hogares. El máximo ejecutivo de una empresa eléctrica enfrentado
hace tiempo con el secretario, admitió entonces ante este cronista: nunca estuvimos tan cerca del desastre. Nadie lo supo. La verdad es que Moreno salvó al gobierno de un blackout a semanas de las elecciones. La nota dice blackout, es decir, dejar sin luz, apagón. Lo resolvió Moreno en el 2017. Perdón, lo resolvió Moreno en el 2007. Y entonces veamos su propio relato a partir del libro En defensa del modelo, bajo el título Nieve sobre Buenos Aires, la energía, y un subtítulo, El suministro de gas entre la planificación estatal y la asignación de mercado. Mientras transitábamos el crudo invierno de 2007, el ingreso de una corriente de frío polar había bajado drásticamente las temperaturas en todo el país. En ese marco, debido al desabastecimiento de gas, los taxistas que necesitaban combustible para su trabajo se concentraron en la 9 de julio y Corrientes. El presidente Néstor Kirchner instruyó que el ámbito donde debía resolverse el abastecimiento energético para el conjunto del mercado era mi secretaría, es decir, la que conducía Moreno, que era la Secretaría de Comercio Interior. Y continúa con una detallada descripción. El consumo de gas rondaba en ese entonces entre los 110 y los 120 millones de metros cúbicos por día, de los cuales un tercio se utilizaba para abastecer a las generadoras de electricidad, un tercio para el consumo familiar u hogareño y un tercio para uso industrial. El remanente de 7 u 8 millones de metros cúbicos por día lo empleaba el parque automotor, fundamentalmente taxis y remises de Buenos Aires. Ante la escasez de gas había que decidir qué sector de la sociedad se quedaba sin combustible: el parque automotor, la industria o las centrales térmicas. Y afirma: las razones por las que descartamos cortar el suministro a las casas de familia fueron múltiples, pero la más delicada era que no todos los artefactos tenían válvula de seguridad. Cuando un piloto de un calefón sin válvula de seguridad se apaga por corte de suministro, al reiniciarse brota gas sin control. Reconectar el servicio es altamente complejo. Antes de restablecer la conexión, el proveedor debe ir casa por casa verificando las condiciones de los artefactos. Por esta razón, la única alternativa era aplicar en el marco legal vigente de la Ley de Abastecimientos, aplicársela al sector. Eso significaba racionar el combustible. En el parque automotor, las industrias o las generadoras de electricidad. La elección era difícil. Cada uno de los sectores tenía sus motivos para peticionar que no fueran alcanzados por las restricciones. El transporte, porque el gas era más barato; la industria, porque constituía un insumo más eficiente; las empresas de generación eléctrica, porque no solo el gas era más barato, sino que sus equipos necesitaban menor mantenimiento. Y en esas circunstancias nos encontrábamos con algunas situaciones insólitas. Por ejemplo, un gerente de la central puerto que no contaba con los filtros que todo motor alimentado a combustible líquido necesita, le contestó: como siempre teníamos suministro de gas, no pensamos que en algún momento íbamos a precisar los filtros para pasar el generador a combustible líquido. Esa respuesta explicaba dos cosas. La primera, que cuando en la Argentina el aparato productivo está casi parado, el gas sobra y hasta se exporta. La segunda, la actividad industrial estaba a pleno. Y nos detalla Moreno: ese verano, el sistema eléctrico argentino había funcionado por las represas hidroeléctricas del sur, más específicamente las del río Neuquén. Por un error de planificación, se había utilizado las represas durante el verano y el sobrante de gas se había exportado a Chile a precios internacionales. Por lo tanto, en el invierno, la Argentina sufría un déficit de gas por las bajas temperaturas. Como conclusión, nos dice: solo nos quedaba avanzar en la planificación de utilización del gas.
con el sector industrial. En una mesa de trabajo debíamos coordinar el suministro del insumo a las empresas para que continuaran produciendo y el país continuara creciendo. Se necesitaba un plan para utilizar correctamente la energía. Reiteremos este punto. Se necesitaba un plan para utilizar correctamente la Argentina, un plan para administrar un bien escaso, para lo cual era fundamental saber con anticipación cuál sería la temperatura media y sus extremos a lo largo y ancho del país, como indica el sentido común. A menor temperatura, mayor consumo de energía para calefaccionar los hogares. Teníamos que generar la prognosis para planificar la utilización de la energía gaseosa para los hogares, la generación de electricidad y la industria, siendo esta última la variable de ajuste. Ante este panorama, Moreno nos relata que se convocó al Servicio Meteorológico Nacional, organismo que aportó asistencia técnica sin asumir responsabilidades legales. Las responsabilidades fueron asumidas por la Secretaría de Comercio Interior. Como dijo Néstor en el citado discurso, nosotros no les esquivamos a las responsabilidades, nos hicimos cargo de todas las responsabilidades. A partir del aporte técnico del Servicio Meteorológico, el titular del ENERGAS, del Ente Nacional Regulador del Gas, se planificó el suministro de gas al mercado. Dicha planificación se realizaba en CAMESA, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, donde nos encontrábamos el sector público y el sector privado. Por el sector público participaron la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, la Subsecretaría de Energía del mismo ministerio, el presidente del ENERGAS y la Secretaría de Comercio Interior. Por el sector privado, los presidentes o delegados de las compañías de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas. Con toda la información proyectada se construyó una función de demanda de energía en base a la temperatura estimada para cada jornada desde la temporada otoño-invierno de ese año 2007 hasta la misma temporada del año 2008. El esfuerzo público-privado fue dando sus resultados que la nota de La Nación puso en relieve cuando afirmó: la verdad es que Moreno salvó al gobierno de un blackout. Y Moreno nos aporta como reflexión cuando concluye en su libro el tema diciendo: finalmente es cierto que las sociedades más eficientes no son aquellas donde sus miembros compiten entre sí, sino aquellas donde son solidarios entre sí. En este ejercicio de memoria sobre las políticas aplicadas en defensa del modelo para una década ganada, consideramos que la frase del discurso de Néstor, más su decisión, la decisión del presidente de poner a Moreno a cargo de la conducción de la crisis de abastecimiento, más la inteligencia práctica ampliamente demostrada por Moreno para resolver con firmeza y en armonía con todos los actores, han determinado un ejemplo más de por qué Mario Guillermo Moreno fue protagonista de la década ganada. E hizo honor a la frase de Néstor, una frase, por cierto, muy peronista. Nosotros no les esquivamos a las responsabilidades, nos hicimos cargo de todas las responsabilidades. En su columna de hoy, Pablo Chaliú analiza dos de los errores del gobierno y las características que tiene la economía, a la cual define como dual. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Beatriz, Pimpi, las saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Y dentro de los errores y problemas que está teniendo el gobierno en este periodo preelectoral, donde está enfocado con absoluta prioridad en lo que ellos entienden que serán las condiciones necesarias para no sufrir una derrota o aún más triunfar, tenemos que resaltar dos cuestiones que son realmente errores complicados y que van a tener más problemas que soluciones. Lo primero es el convencimiento del ministro de Economía, Martín Guzmán,
lo he expresado varias veces y entiendo que es también el convencimiento del gobierno de que la reactivación o la superación de la crisis va a venir por siendo el sector público el impulsor de la reactivación y del crecimiento. Una confianza entonces en el sector público por sobre los requerimientos, las necesidades del sector privado. Y el segundo de estos elementos, pensar que dejando los problemas o generando nuevos problemas y diciendo, bueno, los veremos después de las elecciones, eso elimina los problemas en el momento actual. Estas dos cuestiones ameritan un par de comentarios. Empecemos por dejemos los problemas y sus soluciones para después de las elecciones y esperemos que no haya problemas ahora. Como hemos dicho ya reiteradamente, pero es necesario volver a insistir, el reloj de los mercados es diferente al reloj cronológico. En el reloj cronográfico tenemos varios meses, 2 o 3 meses, hasta que se produzcan las elecciones, pasaremos por las PASO, y bueno, pero en el reloj, en la cronología de los mercados, los periodos de tiempo se achican, yo diría, dramáticamente. Es que nadie quiere quedar desguarnecido, ya lo hemos explicado varias veces. Entonces se anticipan. Y lo que está pasando hoy en la economía es que hay una fuerte anticipación. Y esa fuerte anticipación está teñida de pesimismo. En la economía privada no se ve ni que la coalición gobernante, ni que la principal coalición o frente opositor tengan mucho que ofrecerles. Eso explica por qué mucha gente prefiere, estando el dólar oficial cercano a los 100 pesos, porque muchos empresarios y aquellos que lo pueden hacer prefieren comprar dólares a 170, con los arbitrajes que el mismo gobierno está implementando. Baste decir que ahora el Banco Central está vendiendo dólares para mantener esta ficción de un dólar oficial al nivel que está y los dólares libres 70% arriba de la cotización del oficial. Entonces pensar que dejar la solución de los problemas para después de las elecciones evita los problemas hoy, ya lo hemos dicho y volvamos a reiterarlo, no es así. Y eso es lo que está viviendo de alguna manera nuestra economía y nuestro país. El punto de la confianza en el sector público como el elemento reactivante, impulsor de la economía, es ya un problema de más profundidad o, si se quiere, no solo afecta al corto plazo, al cortísimo plazo, sino también la programación hacia el futuro. Es obvio decir que el sector público es el que necesita recursos. Y sin embargo, hay una confianza en que puede disponer de más recursos para instaurar el impulso a la economía, cosa que a todas luces parece imposible de lograr, o por lo menos que va a traer otras consecuencias. Eso de traer otras consecuencias se relaciona con la financiación del Banco Central, la financiación monetaria del Banco Central al propio gobierno. Que bueno, ya se ve, el Banco Central está girando al gobierno sumas muy importantes y esa suma muy importante que está girando es emisión pura. Y bueno, eso va a traer obviamente y está trayendo dificultades en todos los sectores de la economía. No solo sobre la tasa de inflación, digamos que se puede calcular
o la actual, sino también sobre las previsiones que se hagan hacia el futuro. Si el gobierno intenta convencer a la economía de que esta política cambiaria será una política permanente del gobierno, tenemos que volver a insistir en el tema de la economía dual, como una manera de bajar los impulsos inflacionarios. Ya se abandonó la quimera del 29% y lo que se dice ahora, bueno, la tasa de inflación de un mes es inferior a la anterior, sin que obviamente salgamos del entorno del 45 a 50% de inflación anual, lo cual realmente es una tasa de inflación con la cual la economía no puede funcionar. Entonces decíamos que si el gobierno va a persistir con un ajuste del tipo de cambio oficial muy inferior a la tasa de inflación, lo que se está generando, de hecho, es lo que habíamos denominado la economía dual, con solo algunos sectores en el sector agropecuario con capacidad de exportar y un sector público basado en subsidios, incluso financiados por el Banco Central, pero también financiados con los aportes a los jubilados, como la herramienta compensadora. De nuevo, esta economía dual no tiene ni legitimidad ni posibilidad de prolongarse en el tiempo, y otros de los elementos que hacen que el pesimismo cunda entre los medios económicos y empresarios. Y los incentivos al consumo que se están anunciando pueden tener obviamente algún efecto en el cortísimo plazo, pero es bueno tener en cuenta que, por un lado, lo que hacen es compensar las diferencias entre la tasa de inflación y el ajuste de los ingresos. O sea, están tratando de compensar la pérdida de ingresos que ha existido por el aumento de la tasa de inflación. Con lo cual, podemos llegar a decir que se puede generar un cierto veranito, pero un veranito no muy cálido y de muy corta duración. La compañera Pimpi Colombo, contenta por la presentación de las listas, en su columna de hoy va a presentar un primer eje de debate a partir de la propuesta de Claudio Lozano de implementar un salario básico universal. Propuesta que Pimpi va a desarmar desde la doctrina peronista. Escuchémosla. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guillermo, Beatriz, Pablo. Gracias a Fernando, a los compañeros operadores de la radio, a las otras radios que reproducen el programa y, como siempre, agradecer sobre todo a los compañeros, a las compañeras que de distintos lugares del país, en distintos momentos de la semana, escuchan La Hora de Moreno, la agarran reproducida en sus columnas en los distintos aspectos de las redes, las reproducen, las comentan y nos dan todo el aliento para ratificar que este es un espacio que compartimos, que mucho, pero mucho vale la pena para pensar lo que la patria necesita. Y hoy es un día que estamos contentos después de muchísimo esfuerzo. Hemos obtenido la posibilidad de tener el partido con el cual vamos a competir con la lista Principios y Valores para la primaria abierta, simultánea y obligatoria, también en la capital federal. Así que, Guillermo, te vamos a estar acompañando, vamos a hacer fuerza acá en toda el área metropolitana y en la provincia de Buenos Aires para que en estas elecciones, en las PASO, en septiembre, en las generales, en noviembre, haya una opción peronista. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que ya es el colmo tener dos candidatos radicales y el tercer candidato, una de la cría que tuvo el PC, digamos, ex Partido Comunista,
o sea, gorila, pero de lo más gorila, puesto como los candidatos al frente de todos, que por supuesto que de todos no es, y peronista menos. Así que nosotros vamos a ir ahí para el Congreso de la Nación, vamos a llevar a Pablo Chiesa, a Juan Pablo Chiesa, y a nuestra compañerita la Nidia Lirola, que es una gran compañera, enorme militante, y a toda una lista donde cada uno de los que la integran podría ser la cabeza de una lista. Así que orgullosa, contenta y trabajando para ultimar todas las cosas que requieren estos menesteres, ¿no? Y parte de lo que hace falta cuando vamos a encarar una campaña electoral es que pensemos el debate que tenemos que dar, ¿verdad? Justamente esta semana, el 28, publica Claudio Lozano, un economista que lo conocemos bastante, muy contrario a la década ganada, formando parte de esa playa de consultoras que asesoran a las empresas o que, según lo que necesitan las empresas, difunden números, estadísticas, proyecciones y demás. Ya lo conocemos mucho. Ya tuvimos que lidiar cuando Guillermo estaba en la Secretaría de Comercio con la vergüenza y el mamarracho que era la manera en que hacían sus estadísticas y sus proyecciones para el índice de precios, esas consultoras, que después las tomaba la Bullrich en diputado para hacer otro mamarracho que era promediarle, decía, el índice de Congreso. ¡Qué bárbaro! Bueno, resulta que Lozano, que ahora es parte del Frente de Todos, o sea, de algunos, es miembro del directorio del Banco de la Nación Argentina. Dicen las malas lenguas que fue el que lo entusiasmó al presidente con la idea de poner el presidente Vicentín, con lo que derrapó malamente porque no tuvo, ni siquiera se fijó si legalmente podía hacerlo, si tenía facultades. Pero, más allá de lo que se diga de estos temas, hoy volví a aparecer con un proyecto que muestra lo emparentado que está la socialdemocracia y el llamado progresismo con el neoliberalismo. Porque en el tema de cómo conciben la sociedad en la que vivimos, los dos comparten esa idea de que hay una parte de la sociedad que puede ser el 20, el 25, el 40, el 38, no se sabe cuánto, pero una porción de la sociedad que usan la expresión inempleable, ¿no? Usan una expresión como para decir, bueno, no pueden ser parte de un desarrollo productivo, de la industria, de generar un trabajo digno, no pueden ser parte. Y en eso, tanto los socialdemócratas como los neoliberales lo dan por hecho, ¿has visto? Está en la naturaleza, como los árboles, como las flores, como los animales. Está en la naturaleza, es así. Y eso es lo que nos diferencia de manera tan tajante, los diferencia a ellos del peronismo. Entonces, ¿por qué tomo el tema de Lozano hoy? Porque esta semana se publica un reportaje en el que Lozano comenta que se ha dirigido al presidente de la Nación retomando una idea que ya tiene más de 20 años dando vuelta en Francia, en España, en todos los lugares, todo el progresismo está siempre detrás de eso, que le llaman el salario básico universal, o el ingreso básico universal, o un salario social, en fin. Algo así como, oigan esto, dice que Lozano le ha propuesto sintetizar todos los programas vigentes en un ingreso básico universal. Por supuesto que no incluye la asignación universal por hijo, porque la asignación universal por hijo es una extensión del salario familiar que tienen los trabajadores en relación de dependencia también. Así que, entonces, él propone un ingreso básico universal que equivaldría a la canasta básica alimentaria para un adulto, hoy de 8.875 pesos, y que recibirían todas las personas entre 18 y 65 años que no tengan garantizado un ingreso formal. Por otro, la otra pata de su propuesta es que el salario social de empleo y formación sea una alternativa que absorba los programas Potenciar Trabajo y el programa Progresar, que, según dice Lozano, son
más una excusa para dar un ingreso que una integración efectiva en procesos de trabajo que tengan que ver con lo que la Argentina necesita. De todas maneras, no es que él está pensando en que el programa que llama Salario Social de Empleo y Formación vaya a hacer eso. Según sus cálculos, los de Lozano, ambas iniciativas requieren una inversión del 2.9% del Producto Bruto Interno, que debería financiarse con una reorientación de la estructura impositiva hacia los sectores de mayor capacidad económica. Como ustedes ven, y esto ya es histórico, para el progresismo como para el neoliberalismo no existe la oligarquía. Ellos van sobre, pongámosle comillas, los ricos, ¿no? Para Lozano el contexto obliga a pensar, dice el artículo, en políticas universales y no focalizadas, porque el problema que se busca resolver es masivo. Pero miren ustedes qué cosa curiosa, el problema es masivo, hacen falta políticas universales, pero, sin embargo, toda su propuesta se funda en que de eso no se puede salir. Entonces señala la proporción muy grande de personas que en la Argentina viven en situación de pobreza. Le preguntan cuál es el diagnóstico para postular el ingreso básico universal y dice que hay cuestiones de orden estructural y otras coyunturales, que el sistema histórico de distribución del ingreso en nuestro país se rompió, dice Lozano, se fue desarticulando de manera progresiva de la dictadura y a partir de un momento en que las transformaciones que vivía el capitalismo argentino dieron como resultado un proceso de desindustrialización con ruptura creciente de la salarización formal y consecuentemente se fue rompiendo la relación entre ingreso al empleo y acceso a la ciudadanía social. Bueno, toda la terminología que usa, ¿no? Entonces el periodista le pregunta, esa idea de que el trabajo te saca de la pobreza, como diciendo, esa no va. Está completamente rota esa idea en la Argentina, dice Lozano, porque prácticamente la mitad de la población laboral de nuestro país está fuera del circuito formal. Si uno suma desocupada y demás, bueno, alrededor del 22% de los trabajadores registrados están por debajo de la línea de pobreza. Lo curioso de todo esto es que frente a una situación dramática desde el punto de vista social, Lozano lo único que se le ocurre es consolidar la idea de que el trabajo no es el organizador de la sociedad. Entonces nos dice que ya no va la idea del trabajo como el estructurador, como la dignidad del trabajo y de lo que va a ordenar la sociedad. Y nosotros contraponemos a eso y retomamos aquello que propusieron nuestros candidatos, justo ni más ni menos que los aquí participantes y capos de este programa, Moreno y Chayú, cuando hicimos la campaña presidencial con ellos, cuando se plantearon el trabajo, por lo tanto la producción, la generación de las condiciones macroeconómicas para que la Argentina vuelva a ser productiva, el destacar de dónde van a salir los recursos en un modelo de desarrollo permanente y sustentable orientado a la producción, tomar los recursos de las rentas extraordinarias que tiene la Argentina en la pampa húmeda, haciendo una ley de arrendamiento que permita compensar a los productores de lo que se les saca mediante las retenciones para separar los precios internacionales de los internos, asegurar la provisión de alimentos a nuestra población y a su vez los dólares necesarios para el funcionamiento de la economía. Y por otro lado, una propuesta de tener la energía según sus costos a un precio razonable para el funcionamiento, o sea, no puede ninguna empresa puede ir a pérdida, pero un funcionamiento razonable de la empresa que asegure o permita la competitividad de nuestra economía porque las empresas reciban una energía también acorde a un modelo de desarrollo. Y agregándole a eso, nuestros compañeros candidatos incorporaron que este sector de trabajadoras que somos las amas de casa, que hasta ahora no tenemos ingresos, pudiera tener el beneficio que ya soñaba Evita para nosotras, que es que las mujeres que se dedican en exclusividad a su hogar, como amas de casa, que crían sus hijos, fueran remuneradas a través de un salario. Y entonces lo que uno le debería decir a los lozanos, a los tantos lozanos que hay en nuestro país, que nosotros sí pensamos que solamente el trabajo va a estructurar la sociedad, nos va a dar la dignidad que tenemos, nos va a permitir prepararnos, crecer, formarnos, darnos el salario que necesitamos. Eso sí, en el marco de un proyecto
que tenga perspectiva nacional, en el marco de un proyecto peronista que no se puede resignar a que haya algún sector considerado, pero qué palabra, inempleable, considerado que no puede ser tomado para un trabajo. Y entonces consolidar y convalidar que haya personas que nunca más puedan soñar, pensar, creer que ellas pueden ser parte dignamente del sostenimiento de una patria justa, libre y soberana, como el peronismo siempre le ha ofrecido a su pueblo. ¡Viva Perón! ¡Viva la patria! Vamos adelante, que en esta elección la única oferta peronista está en principios y valores. Les mando un abrazo y nos seguimos viendo. Con aire de pagador entró a su casa, señora. En su columna de cierre, Guillermo Moreno nos va a plantear la invisibilización mediática que tuvo la lista de principios y valores durante su lanzamiento y va a analizar la repercusión, la tremenda repercusión del primer video que produjeron para la campaña. Claro, dijimos que vuelve a gobernar el peronismo. ¿Y por qué tanto entusiasmo? Y un indicador es lo que pasó con el video de campaña que nosotros lanzamos el domingo. Mire, el domingo estuve en un canal de televisión, pero también me hizo un reportaje, que es Crónica, pero también me hizo un reportaje Roberto García, que me lo había hecho el viernes, por Zoom. Y García inicia el reportaje diciendo, porque a Moreno lo van a censurar los medios. Y este programa que sale el domingo quiere presentarlo. Quiere que se conozcan sus propuestas. A mí me sorprendió lo que dijo García, pero bueno, él tenía derecho a decirlo, viernes a la mañana. Claro, el domingo, después de haber leído los diarios, los dos más importantes, que no había ni una sola mención, no había un suelto, no había nada a la lista presentada por principios y valores. Y se había presentado. No es que no se había presentado, se había presentado. Pero bueno, el lunes lanzamos el video sin tener idea con ese spot que se iba a viralizar. ¿Quién lo viralizó? Nosotros no. ¿Quién lo viralizó? Y el pueblo. ¿Y por qué? Porque hay una imagen bien lograda, que voy caminando hacia la Casa Rosada. ¿Y por qué la Casa Rosada y no el Congreso? ¿Querés ser presidente? No. Lo que queremos es que el peronismo vuelva a la presidencia. En este caso estamos simbolizando el peronismo. Si no, ¿quién lo simboliza en la provincia de Buenos Aires? No va a ser Randazzo, no va a ser el Frente de Todos, no va a ser Santilli. Y cuando el pueblo vio que puede volver un gobierno peronista en el 2023, estalló la alegría. Eso fue todo lo que pasó. Y por eso usted vio múltiples versiones que no las hicimos nosotros. Las empezaron a hacer los compañeros nuestros, hay muchos que no sabemos ni quiénes las hicieron. Y eso es lo que más me gusta. Me encanta que haya pasado eso. Me encanta que florezcan las flores. Me encanta que los compañeros hagan propio el espacio. Me encanta que estemos motivando y que los compañeros estén con pasión. Me encanta que esté volviendo la alegría. Me encanta que la esperanza sea una elección. Me encanta que la esperanza sea una victoria en el 23. Y mire, de alguna manera lo que dijimos hace algunos meses, de que en el 2023 volvía el viejo clásico de peronistas frente a radicales, se empieza a dar. Y uno dice, mire, vamos a ganar cómodos esa elección, porque va a haber que trabajar mucho para restaurar en la patria la felicidad del pueblo. Y no le va a pedir a los radicales que trabajen, ¿no?
cada vez que digo esto, del otro lado se ríen. Pero es verdad, es una chanza a los radicales. Los radicales van a tener los órganos de control, porque Perón decía, el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor. Es bueno, pero si se lo controla es mejor. Y ahí estarán los radicales. Y los órganos de control trabajan de 10 a 16, con 1 horita y media para comer. Y bueno, así son los radicales. Para trabajar todo el día estamos los peronistas. Y porque para nosotros trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente es el ABC. No se olvide que Perón decía, por lo menos cada uno de nosotros tiene que producir lo que consume. Mire, Guitia, estamos en marcha. La lista peronista en la capital, la lista peronista en la provincia, y para el 2023 va a ser la lista peronista en todo el país, no tenga duda. Buen fin de semana, gracias. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. Me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que mis descansados. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Moreno, albericias, habemos lista en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, y también habemos el primer video de campaña que pasó por encima del ninguneo de los grandes medios, de los medios masivos, del lanzamiento de la lista de principios y valores. Video que se enmarca en una comunicación que parte de los márgenes, una comunicación que pone en cuestión lo políticamente correcto, que circula sin centro y desde allí es retomada por los medios masivos. Y lo más importante, como bien dijo usted, Moreno, comunicación que es apropiada, resignificada y amplificada por otros y por otras, que trascienden el espacio de la militancia. Moreno, tenemos lamentablemente una economía plagada de tensiones, de inconsistencias, una economía dual, como dice Chaliú, una economía que no mejorará sustancialmente, pero finalmente el sol del escudo peronista viene asomando. Los frentes electorales y al mismo tiempo gubernamentales no han dado buenos resultados. Y según usted manifiesta, Moreno, estaríamos volviendo a las clásicas opciones partidarias entre peronistas y radicales. Me parece importante el debate que planteó Pimpi Moreno, un debate que hizo o que está planteando desde nuestras raíces, desde nuestra doctrina, acerca del salario básico universal que propone Lozano, entre otros, por supuesto. De esto ya se venía hablando en Europa, en Francia en particular, en el contexto neoliberal de los 90,
se venía hablando del ingreso ciudadano ante un mundo que iba a emplear cada vez menos trabajadores y trabajadoras, según planteaban, y entre otros, esto es debido al avance de la tecnología y al avance de la automatización de los procesos productivos, entre otros, ¿no? Entre otros aspectos. Es así como Robert Castell acuñó el término tremendo de inempleables calificados al decir que por más formación que se tuviera, igual se caerían del sistema. Y el 26 de julio de 1952 partía hacia el Comando Celestial, frase que acuñó el compañero Martín García, partía nuestra querida Evita Eterna, nuestra jefa espiritual, nuestra querida Evita Inmortal, que vive en el alma de su pueblo. En estos tiempos solo quiero recordar una frase de la compañera Evita. En estos tiempos en que la cuestión de género, la cuestión de los feminismos está muy presente, casi diría omnipresente. Sucede que hay un feminismo que se ha fortalecido y que se cierra, que gira sobre su propio eje, identificando a los varones como enemigos. Un feminismo que se distancia de los valores y los sentires populares. Un feminismo que no mira, no atiende a los graves problemas que ponen hoy en cuestión y cercenan los derechos colectivos que fueron conquistados con sangre, sudor y lágrimas. Esta frase de Evita, que ha sido ninguneada por el feminismo liberal e individualista de su época, que pone el acento en los derechos individuales, una frase de Evita que nos invita a pensar y a reflexionar, y que fue escrita en su libro La razón de mi vida. Decía Evita: de nada nos valdría un movimiento femenino organizado en un mundo sin justicia social. Sería como un gran movimiento obrero en un mundo sin trabajo. No serviría para nada. Feminismo y justicia social están profundamente amalgamados desde nuestra mirada peronista y doctrinaria. Y viene bien esta frase también porque se puede vincular con el tema que trató Pimpi en su columna, que tiene que ver con el ingreso ciudadano, donde el trabajo pasa a un segundo, donde desde esa mirada el trabajo pasa a un segundo plano, ¿no? Evita hablaba, sería como un gran movimiento obrero en un mundo sin trabajo, para pensar también desde este lugar. Bueno, y así finalmente hemos llegado al cierre de nuestro programa. Va como siempre nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro querido compañero productor Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes. Cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás. Ya falta menos. Buen fin de semana, compañeros y compañeras.